Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San José, Ruega por nosotros, San Juan Diego, ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, acá estamos reunidos en el grupo San José con mucha alegría y aprovechando el tiempo, ¿no? Para compartir todo esto que estamos viendo, ¿no? A mí siempre me gusta decir la fuente en la que nos basamos para estar bien ubicados. Es este libro de Bernardo, En soledad y solidaridad. De ese libro estamos hablando. En soledad y solidaridad de Bernardo. Y estamos viendo el primer ejercicio del libro, que es contemplación cristiana, o contemplación mariana, mejor dicho. Entonces, este es el tema que estamos viendo, contemplación mariana de este libro. Yo, para que vayan a la fuente, lo busquen, lean durante el mes y profundicen, ¿no? Lo que estamos viendo. Voy a hacer una pequeña introducción de cosas que ya repetimos 10 veces, pero me gusta repetirla de vuelta. Que es lo más básico de la contemplación. Todo cristiano está llamado a ser contemplativo. Que la contemplación no es lo contrario a la acción. La contemplación es una manera de ver, un conocer por el amor, conocer por el amor. Esto lo vamos a ver muy fuerte hoy, conocer por el amor. Después Bernardo da unos ejemplos. Después nos dice Bernardo que la fe son los ojos de Dios, el amor es el corazón de Dios. Que la fe sin amor es fe muerta, que hay que alimentarla con el amor. Bernardo después nos define cosas que las sabemos de siempre, que la fe iluminada por el fuego del amor es la contemplación. Fe iluminada por el fuego del amor. O una fe enamorada que anticipa lo que esperamos. Fe enamorada que anticipa lo que esperamos. Es un don de Dios. Hay que prepararse, hay que conquistar este don, pero es un don de Dios, puro don de Dios. Como la vida, puro don de Dios. Es ver con los ojos de Jesús resucitado. Es ver con los ojos de Jesús resucitado. Como ven, dije lo de siempre, el título. El otro día, el mes pasado, vimos en el primer ejercicio, contemplación mariana, vimos las fuentes que Bernardo se basa en las Sagradas Escrituras para hablar de contemplación. Entonces vimos gnosis, palabra griega, que es conocimiento por el amor, a través del amor uno conoce a Dios, gnosis, en el Antiguo Testamento. Luego vimos epignosis, que es conocimiento pleno, porque es en el Nuevo Testamento, es en Cristo Jesús. Nuevo Testamento, epignosis, conocimiento pleno. Esa palabra griega, epignosis, conocimiento pleno, es la base
de la que se basa Bernardo para hablar de contemplación. Y tiene unos sinónimos, vimos: sabiduría de Dios, sabiduría divina, en San Pablo, y inteligencia de la verdad en el apóstol San Juan, inteligencia de la verdad. Bueno, eso vimos el mes pasado en Sagradas Escrituras. Hoy damos un paso más. Pasamos a la tradición de la Iglesia. ¿Qué dice la tradición de la Iglesia sobre la contemplación? Entonces voy a dar un pantallazo para después compartir en el grupo con tiempo algunas impresiones que tengamos de esto que estamos escuchando. Anoten si tienen alguna duda, alguna cosa que le impresiona más de lo que vamos a decir y leer para compartir en el grupo. Voy a hablar entonces sobre la contemplación en la tradición de la Iglesia. Para eso, Bernardo nos presenta tres grandes periodos de la historia de la Iglesia. El primer periodo son los padres monásticos, que serían los primeros 5 siglos, ¿no? Los padres de la Iglesia y los padres monásticos. El segundo periodo sería la Edad Media, del siglo V al siglo XV, del 500 al 1500, por decir así. Y el tercer gran periodo que Bernardo nos muestra es el siglo de oro español, el siglo de oro 1500 a 1600, donde nos va a presentar especialmente a los grandes del siglo de oro, ¿no? En España: San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola. Y así nos da como 3 pantallazos, Bernardo, sobre la historia de la Iglesia y la contemplación. Entonces vayamos al primer periodo que Bernardo llama los padres monásticos. Los padres monásticos. En este primer periodo, Bernardo toma una persona muy conocida que es Juan Casiano. Juan Casiano vivió entre el 360 y 435, siglo IV. Juan Casiano. ¿Cuál fue la virtud de este Juan Casiano? La siguiente: él recorrió el desierto de Egipto, conociendo los padres del desierto y algunas madres del desierto que también había, y fue conociéndolos, la espiritualidad, la experiencia que tenían esta gente, estos anacoretas, ermitaños del siglo IV, del 300 y tantos, en el desierto de Egipto. Y cuanto más crecían en espiritualidad, se internaban más en el desierto para tener más soledad. Y vivían haciendo unos canastos que vendían en las ferias para ganarse el pan. Estos monjes ermitaños del desierto, siglo IV en Egipto, 300 y tanto en Egipto. Como sabemos, el primer gran anacoreta del desierto fue San Antonio Abad, que se festeja el 17 de enero, su fiesta, San Antonio Abad, que es el día que falleció Fernando Gil, el padre Fernando. Fernando falleció el día de la fiesta de San Antonio Abad, que fue el primer monje
el primer anacoreta y maestro por excelencia, San Antonio Abad. Bueno, Juan Casiano recorre el desierto y va viendo estos grandes anacoretas, grandes por su gran virtud, ¿no? Era labora, era a full en ellos, oración y trabajo manual. Entonces, voy a leer un párrafo nomás de Juan Casiano, del libro Las Colaciones. Tiene dos grandes libros, Colaciones e Instituciones, donde resume enseñanzas y formas de vida de los padres del desierto, en ambos libros. Este es un párrafo de Juan Casiano sobre los padres del desierto. Dice así, siempre pensando en contemplación. Esta disciplina y profesión monástica se basan en una doble ciencia. La primera, llamada practiqué, es decir, práctica o activa, tiene por objeto la reforma de las propias costumbres y la purificación de los vicios. La segunda, teoretiqué o teorética, consiste en la contemplación de las cosas divinas, el conocimiento de los misterios más sublimes de la escritura. La teorética, a su vez, se divide en dos partes, es decir, la interpretación histórica y la inteligencia espiritual de las escrituras. El sentido histórico, el sentido espiritual de las escrituras. La espiritual, por su parte, comprende tres géneros: la tropología, la alegoría y la analogía. La historia tiene por objeto el conocimiento de los hechos pasados y visibles de la escritura, la historia. La alegoría, las cosas realmente pasadas que prefiguraban otro misterio, la alegoría. La analogía se eleva de los misterios espirituales a los secretos del cielo más augustos y sublimes, la analogía. En cuanto a la tropología, es una explicación moral en orden a enmendar la vida y corregir los principios de conducta personal. Entonces, Casiano, que recorre el desierto, ve que estos ermitaños leían las escrituras y le sacaban el jugo. Con estos cuatro sentidos, el sentido histórico, lo que dice literalmente la palabra de Dios. El sentido alegórico, lo que en el Antiguo Testamento era una figura del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el maná del desierto es una figura de la Eucaristía. Ese es el sentido alegórico, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Tercero, el anagógico, que nos habla de las escrituras de lo definitivo. Este es el pan de vida eterna, el banquete celestial, la segunda venida de Cristo, lo definitivo. Es el sentido anagógico. Y el sentido tropológico es el sentido moral. ¿En qué me hace cambiar? Porque la palabra de Dios es como un espejo que me convierte el alma. Para eso también está. Es el sentido tropológico. Entonces es un sentido histórico, un sentido de comparación de los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, un sentido anagógico, que son las cosas definitivas y venideras también, la esperanza, y un sentido tropológico que es el sentido moral, que me hace cambiar. Esto Bernardo lo va a tomar con mucha fuerza en la oración bíblica.
Lo vamos a ver este año también, más adelante. Esto es lo que recoge Casiano de los monjes del desierto. La práctica de su vida cotidiana y la teórica, que es la contemplación. Eso se llamaban teorética, es contemplación. Gran enseñanza de estos santos del desierto y santas del desierto. También había madres del desierto. Los presupuestos para la contemplación de las escrituras, que practicaban los padres del desierto son la humildad, la asidua lectura meditada de la palabra de Dios, y la pureza del corazón. Humildad, lectura constante de la palabra y pureza de corazón, que es un don de Dios, ¿no? Bueno, después vienen otros párrafos que no se los leo para no ser largo. Bueno, les resumí lo que es la etapa monástica y anterior los padres de la Iglesia, que es toda la riqueza de los primeros grandes teólogos y santos de la Iglesia. Quiero tomar con fuerza la etapa de los padres monásticos, que son los padres y madres del desierto. Siglo IV, siglo V. Ese es el comienzo de la parte histórica. Yo dije que había tres. La segunda parte es la Edad Media y la tercera parte la Edad de Oro de España. Vayamos a la segunda parte, la Edad Media. La Edad Media es desde el siglo V al siglo XV. Desde la caída del Imperio Romano, que es en el 470, hasta que los españoles llegan a América, 1492. O sea, del siglo V al siglo XV. Esos 10 siglos se llama Edad Media, como sabemos, ¿no? Pero... Y en esta Edad Media, la Iglesia siguió ya con la tradición de los padres de la Iglesia, con la tradición de los padres monásticos. La Iglesia avanza y hay un gran papa que se llama San Gregorio Magno, que vivió en el siglo VI, y él insiste mucho en que la contemplación es conocer por el amor. Dice, ¿qué es la contemplación? Dice San Gregorio Magno, que va a ser muy importante este gran papa para la enseñanza de ese periodo. Dice, ¿qué es la contemplación? Conocimiento íntimo y amoroso de Dios. Fruto sabroso y gratuito de la meditación asidua de la Escritura. Fruto sabroso y gratuito de la meditación asidua de la Escritura. Recoge los padres monásticos. Cuando amamos las cosas celestiales hemos oído de la Escritura, ya conocemos lo que amamos, pues el mismo amor es conocimiento. Cuando escuchamos la prédica de la Escritura y la amamos, ya conocemos eso que escuchamos, porque lo conocemos por medio del amor. Porque a Dios se lo conoce por medio del amor. Contemplar es gustar y ver cómo el Señor es suave. El conocimiento se da a los amigos. Y el bienaventurado Gregorio comenta que ese conocimiento es el mismo amor.
Bueno, esa es la enseñanza de este gran santo que va a influir en toda la Edad Media, del siglo V al siglo XV. Y Bernardo, siguiendo a su santo Bernardo de Claraval, va a decir que este gran santo de Claraval ya está en la cúspide de la Edad Media, en la cúspide. No solamente San Bernardo de Claraval, sino sus discípulos, la escuela por él creada, ¿no es cierto?, que nace de él, ¿no?, con sus grandes amigos, ¿no?, como Guillermo de Saint-Thierry, un ejemplo, que acá también cita bastante. No voy a leer mucho, voy a leer nada más que 2 párrafos de San Bernardo de Claraval sobre la contemplación, para que sepamos cómo en la Edad Media, este gran santo que vivió en el 1100, más o menos, 1100, ahí nació 1090, o sea, siglo XII, plena Edad Media, recoge y planifica mucho la enseñanza de la Edad Media, San Bernardo de Claraval. Algunos lo llaman el último de los padres de la Iglesia, y otros dicen el último y el más grande, otros dicen, San Bernardo de Claraval, siglo XII, nace en el 1090, en Francia. Yo voy a leer 2 párrafos de San Bernardo de Claraval sobre contemplación, porque vale la pena para nosotros, ¿no? Dice San Bernardo: por lo tanto, el alma así afectada y amada no se contentará en absoluto ni de la manifestación del esposo, que se da a muchos por medio de las cosas creadas, ni de aquella otra que se otorga a pocos a través de lo visible y de los sueños, a no ser que lo reciba también gracias a un privilegio especial en lo íntimo de su afecto y en el meollo del corazón, después de haber bajado él del cielo. Así tendrá pronto aquel a quien desea, no en figuras, sino infundido, no en apariencia, sino afectando la afectividad. Y no cabe duda de que será más agradable por el hecho de estar adentro que afuera, porque Él es la palabra, no la que suena, sino la que penetra, no la locuaz, sino la eficaz, no la que resuena en los oídos, sino la que ablanda los afectos. En una faz que no tiene forma, sino que transforma, no por encandilar los ojos del cuerpo, sino alegrando la faz del corazón. Su faz es realmente agradable, no a causa de su color, sino por la intensidad del amor. Esa es la experiencia, ¿no?, de contemplación que habla Bernardo de Claraval. Y acá habla sobre San Bernardo, miren, dice así: aún queda por explicitar que la Sagrada Escritura es el fundamento de la contemplación, la Sagrada Escritura. San Bernardo vive de la Escritura. Considera bienaventurada al alma que percibe en el silencio los hilos del susurro divino y repite con frecuencia aquello de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y desea que todos oigamos interiormente al Señor, que nos habla y aconseja acerca de su reino, tanto más útilmente
cuanto más sutilmente por la interna inspiración. La verdadera y pura contemplación produce una inspiración, una extraordinaria dilatación del corazón y la infusión de una luz que esclarece el espíritu para la inteligencia de la escritura o para la penetración de los misterios. Lo primero para nuestro provecho propio y lo segundo para producir frutos en los demás. En conclusión, Él es la palabra, la que penetra, la eficaz, la que ablanda. Bueno, Bernardo después va a hablar de otros, yo diría discípulos o la escuela de San Bernardo de Claraval, pero no me quiero extender. Con haber leído esto de San Bernardo ya hemos tenido una idea, ¿no? De ese, le decían el doctor melifluo, que significa el doctor del amor, ¿no? De la misericordia de Dios a San Bernardo de Claraval. Era una experiencia que a través de la escritura él tenía interiormente, ¿no? De Dios. Nos vamos dando cuenta de que detrás de toda esta enseñanza subyace la doctrina de San Gregorio Magno, conocer por el amor. Bueno, después vienen discípulos de San Bernardo de Claraval, como Guillermo de Santierri, y luego Bernardo al final va a hablar de un cartujo, Guigo. Guigo es un cartujo de Sellano Trapense de la Cartuja de 1193, que va a contribuir a la Edad Media diciendo que la lección divina, a partir de Guigo, la contemplación y la Biblia son en los ambientes monásticos, ya serán inseparables. Es como que Guigo dice, no, ya no hay contemplación sin sagradas escrituras, que pone como un sello fuerte en eso. Pero ya estaba presente en San Bernardo de Claraval eso, y en Gregorio Magno también. Toda la Edad Media toma de los padres monásticos y le da un nuevo color, digamos. Luego, la tercera etapa que yo les dije es el siglo de oro español que Bernardo nos habla. O sea, 1500, 1600 en España. Se le dice siglo de oro por los grandes santos, ¿no?, que hubo. Entre tantos, los carmelitas, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, y el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, pero hubo muchos otros, siglo XVI en España. Tomemos primero a Santa Teresa de Ávila, 1515-1582, en Ávila, España. Es una doctora del recogimiento interior. Acá, sobre todo los carmelitas, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, que son como hermanos en la fe, acentúan mucho el recogimiento interior. Es lo propio de los carmelitas, siglo XVI. Santa Teresa va a escribir una gran obra, un clásico, que son las moradas. Las 7 moradas, que desde la primera hasta la séptima, y cuando se llega a la séptima se encuentra uno ya en la morada donde habita el esposo, Dios. Dice Santa Teresa, ¿no? Y si acaso no supieras dónde me hallarás a mí,
no andes de aquí para allí, sino sin hallarme quisieses a mí, buscarme has en ti. Si hallarme quisieres a mí, buscarme has en ti. Dios habita en el alma. Recogimiento interior. Pero era muy realista Santa Teresa. No sé, para mí las tenía amiga al trote a sus monjas porque le decía también, miren, algunas se quedaban mucho en la capilla para no trabajar. Entonces le dice, en la cocina, entre los pucheros, anda el Señor, ayudándonos en lo interior y exterior. O sea, le decía a trabajar, ¿no? Porque Dios está en todas partes. Teresa acentúa, pues, los aspectos experienciales de la contemplación, la experiencia de Dios, y la gratuidad de la contemplación, que la contemplación es un don. Dirá, la primera oración que sentí, a mi parecer sobrenatural, que llamo yo lo que con mi industria ni diligencia no se puede adquirir, aunque mucho se procure, aunque disponerse para ello sí, y debe de hacer mucho el caso, es un recogimiento interior que se siente en el alma. Su primera experiencia de la oración fue sentir un recogimiento interior, unir hacia adentro. Bueno, eso es Santa Teresa de Ávila. Pasamos a otro grande, San Juan de la Cruz, 1542-1591, el doctor místico por excelencia. También, igual que Santa Teresa, pone toda su fuerza en el recogimiento interior. Y es más teólogo. Santa Teresa era más vivencial, escribía todo lo que se le venía adentro. En cambio, San Juan de la Cruz era muy teólogo, había estudiado mucho y aparte era un gran poeta. Y con sus poesías y su doctrina escribió libros clásicos, ¿no? Como es la subida al Monte Carmelo, o como es La noche oscura del alma, Cántico espiritual, Llama de amor viva, ¿no? Sus grandes 4 obras. Un gran poeta, además. Se podría decir un resumen sobre la contemplación en San Juan de la Cruz. Algunas frases importantes que nos enseña San Juan de la Cruz. La inteligencia oscura y general es la contemplación que se da en fe. La fe nos da una inteligencia oscura y general. La contemplación es noticia amorosa, general, no distinta ni particular. De manera que luego, imponiéndose delante de Dios, se pone en acto la noticia confusa, amorosa, pacífica y sosegada, en que está el alma bebiendo sabiduría y amor y sabor. Es un conocimiento como general, es un estar frente a Dios. Dice, se pone frente a Dios en acto de noticia confusa, amorosa, pacífica y sosegada, en que está el alma bebiendo sabiduría y amor y sabor. También dice, la contemplación no es otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, que si le dan lugar, inflama el alma en espíritu de amor.
La contemplación es ciencia de amor, la cual, como habemos dicho, es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y enamorando el alma, hasta subirla de grado en grado hasta Dios. La contemplación pura consiste en recibir, y no es posible que esta altísima sabiduría y lenguaje de Dios, cuál es la contemplación, se puede recibir menos que en espíritu callado, y desarrimado de sabores y noticias discursivas. O sea, callando el espíritu, callando el interior, se recibe el don de la contemplación. En la contemplación de que vamos hablando, en un acto, le está Dios comunicando al alma luz y amor juntamente, que es noticia sobrenatural amorosa, que podemos decir es como luz caliente, que calienta, porque aquella luz juntamente enamora, enamora. Resumiendo, su doctrina, podríamos decir, la de San Juan de la Cruz, es un encuentro del amor y del conocimiento en un solo acto vital del espíritu. Acto que implica una especial intervención de Dios y que solo se da en la fe, el amor y el aún no de la esperanza. El todavía no de la esperanza. Porque es un anticipo, pero todavía no es plenitud, la esperanza. La plenitud será en el cielo. Bueno, eso es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz y Santa Teresa son maestros del recogimiento interior. Siglo XVI en España. Y luego hay otro gran santo en España, que es San Ignacio de Loyola, que vivió 1491-1556, y ya es diferente, ya no es tanto el recogimiento interior en San Ignacio, sino es la contemplación apostólica. Es tener como compañero de apostolado a Cristo Jesús, que siempre camina con nosotros. Es contemplativo en el apostolado, podríamos decir así. Voy a leer un poquito de San Ignacio de Loyola, que escribió los ejercicios espirituales, ¿no es cierto?, que nos enseña tanto sobre discernimiento espiritual. Gran maestro San Ignacio. Pero es más activo, más apostólico. Es para andar por los caminos, San Ignacio de Loyola. Escuchemos a uno de los compañeros de Ignacio, que habla sobre Ignacio. Va a decir esto: en todas las cosas, actividades y conversaciones, sentía los aspectos espirituales y contemplaba a Dios. Contemplativo tanto en la acción cuanto en la oración. Que es lo que Ignacio solía explicar con la fórmula: hallar a Dios en todas las cosas. Hallar a Dios en todas las cosas. Este privilegio, pues, que entendemos que fue concedido al Padre Ignacio, el mismo creemos haber sido concedido a toda la compañía, a todos los jesuitas. Y confesamos que está unida con nuestra vocación. Y escuchemos un poquito más a Ignacio. Ahora habla San Ignacio de Loyola. Es mayor virtud del alma y mayor gracia
el poder gozar del Señor en varios oficios y en varios lugares que en uno solo. Mejor en varios lugares y en varios oficios que en uno solo. Bueno, este no lo leo porque es muy largo, uno más cortito. Sean exhortados todos los que están en probación a menudo a buscar en todas las cosas a Dios nuestro Señor, apartando cuando es posible de sí el amor de todas las criaturas, por ponerle en el Creador de ellas, a Él en todas amando, y a todas en Él, conforme a la santísima y divina voluntad. O sea, amar las criaturas en el Creador y al Creador en las criaturas. Entonces siempre primero el Señor en nuestro amor. Y concluyamos precisando que el objeto de la contemplación ignaciana es prevalentemente el misterio de Cristo en su misión redentora a la instauración del reino. Se comprende, pues, la importancia de la contemplación para alcanzar amor, del discernimiento espiritual y del examen de conciencia como actividades contemplativas conducentes a comulgar con la voluntad salvadora de Dios. Eso es todo lo que enseña San Ignacio de Loyola sobre el discernimiento espiritual, ¿no? Para estar siempre en la presencia de Dios. Concluyendo, ¿no? Concluyendo sobre la tradición, sobre todo la tradición, las tres etapas, la monástica, Edad Media y siglo XVI español. Algunas enseñanzas, nos dice Bernardo en este libro. En el entramado de la historia se fueron entretejiendo diferentes corrientes o escuelas de contemplación. La monástica benedictina, con el acento puesto sobre la escritura. Los hijos de San Benito, la escritura es el centro. La carmelita, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, de nuestra época ya, y tantos otros y tantas otras. La carmelita, con su énfasis en el recogimiento interior. Y la ignaciana, que subraya la contemplación apostólica. Pero esencialmente, ¿qué reiteró y aportó la tradición? En resumen, diríamos tres cosas. La contemplación es un don infundido por Dios, pero esto no excluye nuestra preparación para recibirlo. Se trata de un don purificante, iluminante y transformante. En ella la fe conoce por el amor. Contemplación, escritura, liturgia y testimonio son inseparables y se realimentan mutuamente. Contemplación, escritura, liturgia y testimonio. El objeto de la contemplación es Dios, amor salvador, que se nos revela en la escritura, se nos da en la Eucaristía, habita en nuestros corazones y está presente en todas las cosas. Estas son las conclusiones acerca de las enseñanzas de la tradición. Bueno, hemos visto entonces alguito
de la tradición de la Iglesia enseñada por nuestro Bernardo en este libro. Bueno, tardé bastante. Esto que recién escuchamos de la contemplación que yo les leí, ¿no es cierto? Si ustedes quieren compartir, compartimos. ¿Qué impresiones le da, por ejemplo, la parte monástica, la parte de la Edad Media y la parte de los españoles, ¿no? ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Con cuál se sienten más familiar? ¿Qué cosas les son familiares, sobre todo, ¿no? Para unos puede ser la Sagrada Escritura, para otros puede ser el recogimiento interior, no sé. ¿Qué cosas les son más familiares? ¿Qué cosas nuevas? Si hay alguna duda. Abro el diálogo, ¿no? Con los micrófonos abiertos podemos charlar sobre esto.